Hola amigos, estamos en Barruntos. Esta es la edición número 22. Estamos consignando la historia. Esta semana, como todas las semanas desde que Trump volvió al poder, es un desastre, es un caos, es demolición y es un Ya saben, Trump impuso tarifas a todo el mundo la semana pasada, incluyendo a los pingüinos en alguna isla desconocida, perdida, desértica, donde no hay seres humanos. Eso habla, desde luego, del desastre mental, del desastre que hay en la Casa Blanca, del relajo, la falta de coordinación. Alguien preguntó, bueno, ¿esto lo hicieron con ayuda de inteligencia artificial o qué? Pero bueno, no, desde luego que no. Ni inteligencia artificial ni inteligencia humana. La inteligencia artificial no la usaron y la humana está ausente en la Casa Blanca. Bien, hemos repetido muchas veces que el payaso anaranjado es un payaso y que tiene mucho poder. El problema de que tenga tanto poder es que puede destruir un periódico, destruir una firma legal, destruir las vidas de las personas, pero también ¿saben qué? Destruir la economía del mundo. No la de Estados Unidos nada más, sino la del mundo también. Es terrible. En poco menos de una semana, la bolsa de valores ha bajado a tal punto que ha borrado trillones de dólares en valor. Trillones de dólares. Se han ido por la coladera. Desde luego Trump dice, bueno, vamos a ganar 600 billones en no sé cuántos años. Pues midan ustedes 600 billones contra 3 trillones de dólares o más, porque no sabemos cuándo va a parar la caída de la bolsa. Con la incertidumbre, con el caos. Incluso los amigos de Trump han perdido mucho dinero. Elon Musk, uno de ellos. Las empresas de Meta, Jeff Zuckerberg, Amazon, Jeff Bezos han perdido valor por todo este relajo con las tarifas. Trump realmente está necio con sus tarifas que van a traer riqueza, que no, va a ser un dolor pasajero. Ese dolor pasajero puede ser que dure décadas. Décadas. Imaginen ustedes. No me importa que los billonarios pierdan dinero. Lo que me importa es que también gente común y corriente tiene acciones en la bolsa. Tiene acciones porque invirtió para su retiro. Tiene acciones porque tiene un 401k, ¿verdad? Y esa gente está perdiendo su dinero. Ya no sabe qué hacer. Vender y cortar sus pérdidas o esperar, aguantar hasta que la bolsa vuelva a subir. Pero el problema, la pregunta es, ¿cuándo va a volver a subir la bolsa de valores? ¿Cuándo va a rebotar si el panorama político y económico que genera Trump es de incertidumbre, es de caos, es de un total colapso de control en el gobierno? ¿Cuándo? Este señor no pierde el espíritu. Es juguetón. Se fue al golf después de que anunció las tarifas. Imagínense, se fue al golf después de que anunció las tarifas y ocasionó un desastre mundial. Pero ¿saben qué? No solo eso. Se fue al golf sabiendo que 4 militares americanos habían muerto en entrenamiento. Y él como presidente tenía el deber de ir a dar el pésame, de ir a los funerales, de mostrar pesadumbre, de mostrar que le importan los integrantes del ejército americano, de demostrar que le importan los militares. Pero no, se fue a jugar golf. Ganó desde luego porque él es campeonísimo. Lo dejan ganar, manipula el juego, yo no sé. Está acostumbrado a hacer trampa hasta cuando va al baño, en todo momento. Diría yo que es dramático lo de los militares, si no es que uno recuerda cuántas situaciones ha habido donde Trump ha menospreciado y despreciado a los militares porque no le gusta tener nada que ver con muerte, no le gusta tener nada que ver con situaciones tristes, aquello que no sea de veras un espectáculo donde está él como estrella central y todo es hermoso, todo es triunfante. Les ha dicho a los militares que han muerto en batalla o han sido capturados que son perdedores. Se lo dijo a John McCain, entre otros muchos. En fin, Trump es Trump y no va a cambiar nunca para mal, ni para bien, mucho menos. Ya lo sabemos. El problema es que estamos atorados con este tipo por 4 años. Más los que quiera perpetuarse en el poder, ya lo dijo, un tercer periodo le va a hacer como sea. Va a maniobrar como se pueda para quedarse un tercer periodo. Si es que está vivo, ya lo dijimos. Los expertos dicen lo que todos sabemos y entendemos. Las tarifas son tontas. Los países no se han aprovechado de Estados Unidos. Estados Unidos es un gigante que traga de todo, se atraganta de todo. Estados Unidos es un troglodita que quiere mercancías de todo tipo en grandes cantidades.
y es natural que cree un desbalance en su tarifa comercial porque consume más de lo que vende al mundo. Es normal que haya un desbalance y es hasta saludable. Estados Unidos es el eje de la economía mundial, queramos o no, y el consumo de las personas comunes y corrientes en Estados Unidos crea el mercado, crea el apetito para los países que quieren vendernos mercancía, que quieren mandar mercancía a los Estados Unidos, de todo tipo, desde carros que son complejos para armar y que están recibiendo ya ahora sí tarifas altas si son producidos en Canadá, Japón, Alemania. El caso es que sea lo que sea, todos los productos van a subir de precio. Habrá más inflación, más de la que ya ha habido. Trump dice que Biden tiene la culpa de todo. Biden entregó una economía muy decente, bastante buena, y Trump está destruyéndola, demoliéndola, como él acostumbra, echa a perder todo lo que toca. No es el rey Midas, es el rey de la destrucción. Quien defiende a Trump dice, bueno, ya sabíamos que Trump iba a hacer esto tarde o temprano, porque Trump hablaba de tarifas desde los años 80, cuando lo entrevistaban como si fuera un gurú de la economía o un experto en algo. En los 80 el tipo no valía nada. Estuvo en la Escuela de Economía Wharton, pero pasó de noche. La Escuela de Economía de Wharton es una escuela prestigiada, pero Trump es de esos alumnos que entran a una escuela excelente, pero son unos idiotas. Y son flojos y no saben pensar. Y nada más se le ocurrió desde los 80. Están abusando de mi país. Todos esos países. Hay que cobrarles caro. Y no te das cuenta o no quieres darte cuenta que cuando subes tarifas de importación, quien paga las tarifas es el consumidor americano. Somos todos los que vivimos en este país. Y por tanto, el costo de vida se va a ir para arriba. Oh, hang tight. Oh, aguanten. Él dijo que no le importaba si los carros subían de precio. Pues ¿por qué le ha de importar si tiene dinero para comprar carros Tesla con una firmita? Porque tiene mucho dinero. Casualmente, un día antes de las tarifas, Trump se libró de un porcentaje de sus acciones en Truth Social. ¿Qué significa? Algo nada despreciable. Ganó 2.3 billones de dólares por la operación. Él sabía lo que iba a anunciar al día siguiente, ¿no? Y él aprovechó y sacó las ganancias. O sea, el mundo perdió y mientras Donald Trump ganó. Bravo, bravo por el payaso anaranjado. Mientras sea a su favor, él está contento y no hay problema. Nada pasa. Muy bien. Los rusos, para variar, se están riendo de Trump. Están diciendo lo que han repetido por años, que hay un idiota útil que es Trump. Realmente no pudieron haber pedido mayor milagro que la elección de Trump en el 16 y la reelección de Trump en el 24. ¿Dónde está el trato en 24 horas para parar la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania? Day one. Él prometió para Day one precios bajos desde el primer día. Los tratos que Trump hace no sirven, no son sólidos. Y menos si, como en el caso de Zelensky, en el caso de la guerra de Ucrania con Rusia, no le permiten intervenir al presidente de Ucrania. Y ni así Rusia está contenta y sigue bombardeando a Ucrania. Y Trump se enfurece con Putin. ¡Oh, te voy a poner más impuestos sobre el petróleo! Parece que a Putin le vale. Apple es una de las empresas que está perdiendo docenas de billones de dólares en la bolsa. ¿Por qué? Porque Apple es una de las empresas que depende de componentes de muchas partes del mundo. Apple no puede construir sus teléfonos diciendo todo lo voy a producir en Estados Unidos. Al menos no por ahora. Tendrían que pasar décadas para que Apple pudiera construir sus teléfonos totalmente en Estados Unidos sin depender, entre otros, de los chinos en gran proporción. ¿Cuándo va a suceder? A lo mejor en 10 años, 20, a lo mejor nunca, pero pues quién sabe. Vamos a revisar de manera rápida varios de los casos que hemos visto de gente que tiene visas o que tiene residencia protegida y que aún así ICE los está deportando. El caso más evidente es el de este señor Kilmar Ábrego García, que tenía residencia protegida. Lo deportaron por error y lo dijo uno de los abogados que defendía el caso por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y como dijo eso ante la corte, ya lo sacaron del Departamento de Justicia, porque dijo la verdad. Cometimos un error administrativo. El juez les dijo,
Para el lunes 7 de abril, que es hoy, quiero que regresen a este hombre, a Kilmar Ábrego García. Tenía residencia protegida porque no es un pandillero, porque no es uno de los peores entre los peores. Ya no hay ciudadanos ni residentes legales que puedan estar a salvo. Pueden tener sus visas en regla, pueden tener lo que ustedes quieran, pero viajar fuera del país y regresar es un riesgo para los residentes legales. No soy abogado, ya lo he dicho, pero sí les recuerdo, si van a viajar, consulten abogados. Puede que el capricho de un funcionario de inmigración no les permita entrar ya más a este país. A lo mejor por un tatuaje, a lo mejor por algo que tienen en su teléfono en redes sociales, porque son demócratas, porque protestan contra Trump, porque este es un estado fascista, un estado que quiere controlar la libertad de expresión y por eso ha hecho lo que estamos viendo. Por ejemplo, ICE detuvo a un estudiante de la Universidad de Minnesota y desde luego lo hizo con toda arbitrariedad porque no le dieron explicación alguna de por qué lo detenían. Detuvieron también a un estudiante de doctorado de la Universidad de Alabama, de origen iraní. Todos los nombres árabes de Medio Oriente, nombres raros, les parecen sospechosos. Desde luego, te ven con barba y te ven que te pareces a Osama Bin Laden, pues cuídate. El caso del estudiante turco de la Universidad de Tufts es también muy claro. De hecho, es una mujer. El problema es que la detuvieron por sus opiniones, porque protestó, participó en protestas contra Israel. Y es uno de los casos donde Rubio declaró, es que no vienen a estudiar, no vienen a desarrollar su pensamiento libremente, no vienen a tener un panorama más amplio del mundo, vienen a estudiar nada más lo que les toca y salirse de aquí con un grado doctoral y lárguense, no los queremos más. A un científico francés lo detuvieron por textos que encontraron en su teléfono, Philippe Baptiste. A este científico francés lo detuvieron cuando quería entrar a los Estados Unidos porque sus mensajes criticaban a Trump y las políticas académicas de Trump, por algo así, ni siquiera por sus tarifas, ni siquiera por, no sé, un asunto grave, que hubieran sido mensajes de texto con gente subversiva, con gente que protestaba contra Israel, que es lo peor que pueden hacer para este gobierno, y bueno, es otro de los casos. También se detuvo a un turista de Gran Bretaña, de Gales, en febrero 26, durante un viaje donde estaban cruzando los Estados Unidos. Cuando quiso cruzar este estudiante que es mujer, las autoridades canadienses la detuvieron y la regresaron a Estados Unidos y al querer entrar de nuevo a Estados Unidos le dijeron no, estás detenida y la encadenaron y se la llevaron a su país. Llegó a Gran Bretaña encadenada como si fuera un criminal de alto peligro. Desde luego pues a otro señor que se llama Mahmoud Khalil, ¿no? En el nombre ya se lo fregaron, con el nombre ya se lo fregaron. Es una persona que es un activista, estudiante de la Universidad de Columbia. Lo arrestaron y pues aunque no hubo cargos criminales, lo van a sacar del país. Un investigador de la Universidad de Georgetown fue arrestado también. El nombre es Badar Khan Suri. Madre mía. Lo acusan de hacer propaganda a favor de Hamas y promover antisemitismo. O sea, promover ideas contra Israel en medios sociales. Y esos son pecados capitales prácticamente hoy en día con el gobierno del payaso anaranjado, el gobierno de Trump. Realmente, repetimos, nadie está seguro con el payaso anaranjado y sus políticas migratorias. Aquí tenemos otros casos, los turistas alemanes. Ya muchos países expidieron un aviso a sus ciudadanos diciéndoles, ¿saben qué? No vayan a los Estados Unidos. ¿Por qué? Es impredecible ya la situación. De por sí los canadienses ya están boicoteando a Estados Unidos, no quieren venir por lo que Trump les ha estado haciendo respecto a las tarifas y respecto al querer convertirlos en el estado número 51 de los Estados Unidos. De plano, los canadienses dijeron bye bye US. Hay un par de esperanzas que surgieron durante estos últimos días. Una de esas esperanzas fue lo que hizo mucha gente en muchas ciudades, protestas de miles y miles de personas en muchas ciudades del país. Igual que la semana pasada, como les comenté, se trata de gente que usualmente no protesta, de gente que usualmente piensa, oh, eso
es cosa de latinos, o eso es cosa de negros, o eso es cosa de quién sabe quién, liberales. Pero ahora todo mundo está protestando contra Trump, contra Elon Musk, contra las tarifas, contra Tesla, contra lo que están haciendo en el gobierno federal, en el caso de Dodge, contra las medidas que está tomando Dodge, que dirige Elon Musk, por más que digan que no, los recortes de puestos en el gobierno federal, en cada oficina. Seguro Social, la oficina de veteranos, 8,000 puestos, si no me equivoco. De por sí los veteranos se quejan de que no les dan ayuda, de que no tienen el personal necesario para dar servicio. El IRS también, ya lo recortaron. Total, la resistencia se empieza a ver entre la gente, entre algunos senadores que muy tímidamente quieren meter propuestas de ley contra las tarifas de Trump, incluso con gente como Cruz, el senador tejano, que es siempre alguien que, sí, señor Trump, lo que usted quiera, insulte a mi padre, insulte a mi esposa, yo lo sigo. Bueno, ya está hablando contra las tarifas, y así 2, 3 senadores más, que normalmente apoyaban a Trump. Es bueno que haya oposición de parte de ellos. También hay oposición de parte de despachos de abogados, en especial un abogado que se llama Paul Clement. Ese es un abogado conservador, no se equivoquen. Y este abogado conservador va a defender a las firmas que Trump ha estado jorobando porque cumplieron con su deber, con su trabajo. Y un montón de firmas legales se unieron para protestar contra Trump. Decenas, no sé si cientos, firmaron un documento protestando contra lo que Trump está haciendo a las firmas de abogados. Qué bueno. Y por último, pero bien importante, y pienso que no se le dio el valor adecuado, la protesta de Cory Booker en el Senado. Un senador de New Jersey, de Nueva Jersey, que habló en el Senado por 25 horas. ¿Qué valor tiene eso? Es la persona que más tiempo ha hablado en el Senado a favor o en contra de algo. En este caso, en contra de todo lo que Trump es y sus ideas. 25 horas. Y créanme, las ideas que expuso eran totalmente correctas, eran excelentes, son excelentes, y Cory Booker con ese hecho se viene hacia arriba como un símbolo de la resistencia. Eso está excelente, porque se necesita una figura, se necesita un alguien. Lamentablemente, colectivamente, parece que siempre queremos una figura paterna, un líder que nos dirija. Si es Cory Booker, bienvenido, bienvenido, porque hizo algo de mucho valor, aunque no se le ha dado la importancia que tiene. Con esto cerramos Barruntos número 22. Estamos consignando la historia. De nuevo los invitamos a suscribirse y les agradecemos su atención. Muchas gracias.